Hoy te traigo la reconfortante y divertida historia del veterinario que es transportado a otro mundo. Ponte cómodo, agarra unos aperitivos y disfruta de la historia. En el interior de la clínica de Kim, Selena pensó que el mordisco del unicornio era una herida leve, pero la saliva tenía veneno. El protagonista supone que aún así tuvieron suerte de que no fuera peor, y Selena sigue sin entender lo que sucedió, ya que normalmente no son tan hostiles. Kim supone que al animal no le agradó Selena, y de fondo Marianne observa a nuestros protagonistas. La señorita se disculpa prometiendo compensar los gastos médicos de la chica, pero Kim le pide que no se preocupe, asumiendo que ellos tienen la culpa por ser descuidados. Esta actitud impresiona a la señorita Marianne. Pregunta para saber si la joven también trabaja aquí, lo cual confirma nuestro protagonista, presentándola como su asistenta médica. Explica que Selena principalmente se encarga de las recetas y de levantar objetos pesados. La señorita entiende la relación de los chicos y opina que al ser una clínica tan reconocida deben necesitar mucho personal. Menciona que este hospital es de nueva construcción, pero cree que es un poco pequeño para que alguien del calibre del señor Kim O-jin demuestre sus habilidades. El veterinario no sabe a dónde quiere llegar la señorita, y Marianne piensa que una clínica más grande encajaría mejor con el protagonista. Al escuchar esto, Kim recuerda su antigua clínica. Esta se encontraba en la planta baja de un edificio comercial, con pésima accesibilidad, sin paradas de metro ni autobuses cerca. El inodoro se atascaba constantemente y la calefacción apenas funcionaba, y todo esto sin contar las constantes quejas de los vecinos por el ruido de los animales. Kim se deprime y se tira al suelo nada más recordar todo lo que sufrió en aquella clínica, y Marianne se preocupa por él. No sabe por lo que tuvo que pasar el protagonista, pero sabe que debió haber sido algo complicado. La chica menciona que el señor Kim O-jin es una persona increíble, y el prota se pone nervioso al ver que la chica se acerca tanto. Marianne le pide al doctor que no se preocupe, puesto que ella tiene una vista muy aguda. Menciona que alguien como el protagonista solo le sienta lo mejor y propone patrocinar una clínica por su familia. Kim se sonroja al pensar que esta mujer está coqueteando con él, pero las propuestas de la señorita son interrumpidas por un ruido. Aparentemente, su unicornio se estaba peleando con el monoceros del protagonista. Kim trata de tranquilizar a su gatito Sunja, pidiéndole que se baje del mueble, y Marianne no sabe qué le sucedió a su querida Lulu. Abraza a su mascota preguntándole qué le sucedió tan repentinamente. Selena siente que la situación es extraña. Se sabe que a los unicornios no les gustan los humanos, pero suelen llevarse bien con animales más pequeños que ellos, especialmente con los monoceros, ya que comparten muchos rasgos. Deberían sentir una cercanía natural. Marianne le cuestiona a la chica si acaso está diciendo que su querida Lulu tiene mal carácter, y Selena lo confirma sin rodeos. Marianne le recrimina a la joven que ha estado hablándole de manera grosera e informal todo este tiempo, pero la elfa cree que es algo normal viniendo de alguien que se coló en la fila aprovechando su riqueza. Al escuchar esto, Marianne saca unos tickets y responde que ella no se ha colado, aunque Selena vio perfectamente cómo compró esos tickets con dinero extra. La señorita de la casa Astrid se excusa en que los consiguió de un intercambio justo, y ella tan solo mostró una pequeña muestra de agradecimiento. La asistenta Pio se une a la conversación para decir que los nobles piensan diferentes al comprar lugares en la fila con dinero. Mientras las chicas discuten, vemos que el unicornio está sintiendo malestar. Entonces Lulu salta de la nada y Pio se asusta al ver que se enfadó de la nada. El caos hace que una de las estanterías comience a caer sobre la señorita Marianne. Afortunadamente, alguien atraviesa la ventana para salvar a la damisela, pero se estrella patéticamente contra el suelo, y es Selena quien sostiene la estantería. Los presentes no saben quién es este tipo y por qué entró de repente volando por la ventana. El chico se levanta y muestra su felicidad al ver que la señorita Marianne se encuentra bien. La chica reconoce a su veterinario Adrián y pregunta para saber qué hace aquí. El veterinario cambia de tema para preguntarle a la señorita si se hizo daño, pero Marianne expresa que el herido aquí es él. Pio exige saber la identidad del extraño y la razón por la cual atravesó la ventana, y Selena le ordena pagar por los daños causados. El joven se disculpa por haber asustado a las damiselas y se presenta como un veterinario llamado Adrián Havencrown. Besa la mano de Pio y argumenta que su profesión es proteger y cuidar vidas pequeñas y hermosas. El protagonista no sabe quién es este tipo tan cursi, pero le recuerda a los desagradables influencers de Instagram. Mientras el chico besa la mano de Selena, Kim le pregunta la razón por la cual un médico
médico entra por la ventana de otra clínica. El tipo lanza una mirada amenazante a nuestro protagonista y responde que tiene sus propias razones. Kim no entiende este repentino cambio de actitud cuando habla con él. El chico vuelve a dirigirse a las mujeres para explicar que él es el médico de cabecera de Lulu. Al revisar de cerca a su querida Lulu, pura y blanca como la nieve, nota que su cutis se ha puesto mal en tan solo unos días. Señala a nuestro protagonista y exclama que debió ser porque la trató un descarado como Kim O-jin. El prota no sabe de qué rayos está hablando. Adrián exige saber qué demonios le hizo a Lulu, pero Kim responde que el unicornio está perfectamente sano. El descarado aquí es él por venir a acosar a una paciente y entrar ilegalmente en su clínica. El tipo llama a nuestro protagonista un médico inútil y un Simarark. Kim se impacta al escuchar que lo han llamado Simarark, aunque se acerca a Selena para preguntarle qué es eso, a lo cual su asistenta explica que es una planta carnívora. Esta finge ser inofensiva para capturar a sus presas de sorpresa. En este mundo se suele usar para describir a los mujeriegos que fingen ser inofensivos. Kim se alivia al escuchar que el insulto no es para tanto. Aún así, la señorita Marianne piensa que eso fue grosero y exige que Adrián se disculpe con el señor Kim O-jin. La chica no pensó que Adrián fuera una persona que hablara sin fundamentos, pero el chico se excusa en que eso sí tenía fundamentos. Dirigiéndose al protagonista, le pregunta si tiene novia, prometida o si está saliendo con una mujer. Al escuchar esto, Kim lo niega y le cuestiona por qué lo golpea de repente. Adrián piensa que el protagonista está mintiendo, pero Kim también desea que fuera mentira. Entonces, el veterinario noble exige saber qué demonios es esa marca que tiene en la mano. Kim supone que debe referirse al símbolo en su dedo. Adrián expresa que este es un símbolo solo permitido a los miembros de la casa Celestian. En otras palabras, significa que ha heredado su linaje o que está comprometido con ellos. Al enterarse de que eso era un anillo de compromiso, la asistenta Pio se ruboriza, pero Kim trata de negarlo. La señorita Marian se sorprende al enterarse de esta noticia, pero el protagonista aclara que esta marca se la dio un hombre llamado Kalian. Al escuchar que se la dio un hombre, las mujeres se ruborizan aún más, pero Kim les asegura que definitivamente no es nada de lo que están pensando. Se dirige a Selena para rogarle que les explique la situación, aunque la elfa prefiere negarse. Mientras los chicos discuten, un ruido capta la atención de Adrián. Fijándose en Lulu, nota que la unicornio está sintiéndose muy mal. Lulu vomita de la nada y sorprende a su veterinario. Después de esto, la unicornio se desploma y todos corren preocupados para ver lo que le sucedió. Kim le pide a Pio que le traiga una vela y un estetoscopio. Cree que esto es demasiado extraño. Lulu estaba en muy buen estado justo hace unos minutos y no comprende por qué empeoró de repente. Confirma que la reacción de la pupila es normal y a pesar de que respira con dificultad, no es un caso de dificultad respiratoria grave. Por su parte, Adrián se tumba sobre el animal y confirma sus sospechas. El tipo se levanta repentinamente y felicita a la señorita Marian. Le revela a los presentes que Lulu está embarazada y esta noticia deja impactados a todos. Marianne no puede creer que su querida Lulu esté embarazada. La señorita piensa que Adrián siempre ha sido un tipo extraño, pero también lo consideraba un doctor competente. Opina que es imposible que Lulu haya quedado embarazada y le pregunta si acaso se golpeó la cabeza al entrar por la ventana. El veterinario noble mantiene su postura y afirma que hay una nueva vida creciendo dentro de Lulu. Incluso su síntoma de vómitos puede ser por las náuseas del embarazo. Selena opina que la alteración excesiva también es un síntoma común durante el embarazo. La señorita sigue sin poder aceptarlo y le pide al señor Kim O-jin que niegue estas afirmaciones. El protagonista mantiene su concentración examinando al animal y al rato confirma las sospechas. El animal está embarazado. Aún con la confirmación del protagonista, Marianne se niega a aceptar que esto sea cierto. Explica que Lulu vive en un jardín invernadero dentro de su castillo. Es un lugar restringido sin autorización. Ni siquiera una mísera rata puede acercarse a ella, y mucho menos otro caballo. Aún tras escuchar esta historia, nuestro protagonista afirma que es innegable que Lulu está embarazada y le pide que lo verifique ella misma si no lo cree. La chica pregunta para saber qué es este instrumento y Kim explica que es una herramienta que permite escuchar el interior de los cuerpos. Al estetoscopio, nuestro protagonista le pregunta si puede escuchar el corazón de Lulu y la señorita confirma. Entonces, el veterinario mueve la herramienta al estómago de Lulu y Marianne queda impactada al escuchar el latido de otro corazón.
La chica pierde el equilibrio sin poder asimilar que algo así haya podido ocurrir y el prota trata de asistirla. Aunque para desgracia de Kim, es mandado a volar cuando el veterinario Adrián corre a sostener a la señorita. Quiere saber qué rayos le hizo nuestro protagonista con esa herramienta extraña y Kim responde que es tan solo un estetoscopio. Si está curioso, puede probarlo él mismo. Adrián responde que puede engañar a los demás, pero no podrá engañarle a él. Kim le aclara que está usando la herramienta al revés. El veterinario noble está dispuesto a exponer los ridículos trucos de nuestro protagonista, pero queda encantado al escuchar los dulces latidos del animal. Cree que esto es algo inconcebible y siente curiosidad por saber cómo hizo para hacer tan audibles los sonidos de dentro del cuerpo. Elogia el instrumento por permitirle escuchar incluso el fluir de la sangre. Kim le pregunta al otro veterinario su opinión, compartiendo su opinión de que el bebé es bastante grande. Adrián está de acuerdo y, a juzgar por el tamaño del abdomen, considera que es muy probable que tenga al menos 4 meses de embarazo. La dueña del unicornio cree que esto es una ridiculez, puesto que Lulu no ha salido en los últimos 4 meses. Kim piensa que esto es extraño, puesto que los caballos son animales que adoran la libertad. No sabe por qué no querría salir. La señorita Marianne decide sincerarse. La chica relata que este otoño, Lulu ha sido seleccionada para su apareamiento con el amado corcel del príncipe Theo, el cual se llama Shark. Lulu, una unicornio de invernadero, se convirtió en la prometida de la realeza y fue puesta en estricto aislamiento. Marianne no puede asimilar que esa chica quedara embarazada sin que nadie se enterara. Después de esto nos transportamos a la unidad de cuidados intensivos, donde se prohíbe el ingreso para personal no autorizado. El protagonista ha preparado la habitación y Adrián exige saber qué le están incrustando a Lulu en el cuerpo. Kim responde que solo es suero y Adrián pregunta para saber qué es eso. El prota explica que Lulu está deshidratada y escasa de electrolitos por sus recurrentes vómitos. Inyectar suplementos nutritivos en el torrente sanguíneo ayuda a reponer los nutrientes rápidamente. Al escuchar que se puede hacer algo así, el veterinario noble se queda impactado y Kim pregunta por qué sus expresiones son tan extremas. Adrián piensa que este método es mucho más eficiente y rápido, ya que no tiene que pasar por el sistema digestivo. Al escuchar esto, Kim entiende que Adrián en realidad no es un completo idiota. Adrián quiere saber cómo lo inyecta a través de una aguja y por qué la manguera es tan larga. Kim le pide que tan solo observe en silencio, y Marianne luce verdaderamente preocupada. Selena se dirige a ella para decirle que de todas formas, el apareamiento con el corcel del príncipe habría fracasado, debido a que los unicornios son muy selectivos. Si no encuentra una pareja adecuada, son capaces de permanecer solteros por el resto de su vida. Aún con todo esto, Selena revela que cada cierto tiempo puede aparecer un caballo común elegido por los unicornios, y el potro que nazca de su unión se volverá un caballo extraordinario que será recordado por generaciones. El máximo híbrido de caballo unicornio, todo su pelaje es dorado. Adrián propone entonces que deberían enviar al potro de Lulu al Palacio Imperial en su lugar. Sugiere que él mismo le explicará la situación a su majestad. Está seguro de que estará más que feliz de recibir un animal tan raro como obsequio. Selena cree que no será una buena solución. Explica que la historia de los híbridos de unicornios volviéndose caballos extraordinarios es prácticamente una leyenda. Los casos de eso ocurriendo son muy pocos, así que no es un hecho probado. Además de que no saben quién es el padre del potro. Adrián cree que hay una gran cantidad de caballos excelentes en la mansión de la señorita Marianne. Podría ser el rápido y hermoso caballo de carreras Siegfried, el caballo de servicio con una increíble resistencia Terran. También podría ser el popular y adorable Dolly o el trueno negro, un semental con la mejor resistencia. Si es alguno de ellos, la línea de sangre del potro está más que garantizada. Marianne supone que Adrián tiene razón, ya que indudablemente ha ocurrido. Hay que pensar en alguna alternativa. Con esto en mente, la señorita propone descubrir con exactitud quién es la pareja de Lulu. Adrián está de acuerdo y sugiere que en tal caso la ayudará. Pero antes de terminar su frase, Marianne solicita la ayuda del doctor Ogin, lo cual sorprende a todos. El veterinario noble
noble se desvanece al ver que la señorita Marianne confía más en un veterinario que acaba de conocer que en él. Por su parte, Kim responde que no es un veterinario, así que no sabe cómo descubrir al padre de la cría, aunque la señorita piensa que puede usar esa mágica herramienta para escuchar los corazones, a lo que el veterinario aclara que no se puede usar un estetoscopio para determinar pruebas de paternidad. Nuestro protagonista menciona que aquel doctor necesitado de allí podría ser de más utilidad. Menciona que él apenas se dio cuenta del embarazo de Lulu si no fuera por el estetoscopio, pero Adrián fue capaz de darse cuenta solo con sus manos y oídos. Él fue el único que se dio cuenta de que Lulu estaba en mala condición y, más importante, vino todo el camino hasta aquí debido a que estaba preocupado por su paciente. Kim considera que Adrián es un mejor candidato que él. Marianne comprende las palabras de nuestro protagonista. Selena se une a la conversación para decir que no hay necesidad de complicar las cosas. Menciona que los unicornios embarazados se vuelven extremadamente ansiosos y violentos cuando están separados de sus parejas por mucho tiempo. Selena pregunta para saber si Lulu hizo algún alboroto de camino hacia aquí, pero Marianne responde de manera negativa. Al escuchar esto, la elfa determina que el alboroto inicial del unicornio fue hace 1 hora. Pregunta para saber cómo llegaron hasta aquí y Marianne responde que vinieron en carruaje. Incluso Lulu vino en su carruaje. Nada más mencionar estas palabras, una idea cruza la mente de la señorita. Después de esto, nos transportamos a un establo de caballos. Aquí, un señor alimenta a los animales, pidiéndoles comer todo lo que puedan, ya que no saben cuándo partirán de nuevo. Alguien se dirige al señor por el nombre de Joseph y el tipo reconoce a la señorita, quien viene acompañada de nuestros protagonistas. La unicornio Lulu se sorprende nada más entrar al establo, reacción que nuestros protagonistas notan rápidamente. Lulu parecía estar profundamente enamorada de uno de los caballos de carga, pero la señorita Marianne deja escapar un grito sin poder aceptar esto. Toma a su mascota y le exige alejarse de ese caballo. Le cuestiona si acaso está fuera de sus cabales y pregunta por qué una niña tan linda y pura como ella estaría con un caballo mestizo como este. Mientras tanto, nuestro protagonista siente haber visto esta escena en las típicas novelas que echaban por la televisión. Adrián trata de tranquilizar a la señorita mencionando que esto está fuera de sus expectativas, pero este caballo es el compañero ideal de Lulu. Marianne no puede aceptar esto y le pide al veterinario que no bromee con esto. Cree que Lulu debe estar confundida porque solo tiene 1 año. Nuestro protagonista se suma para decir que Lulu lo eligió e incluso tendrán un hijo juntos. Marianne tiene que dejarlos estar juntos. Selena recuerda que los unicornios embarazados tienden a ponerse ansiosos y violentos lejos de su pareja. La señorita Marianne mira a su mascota y se pregunta a sí misma cómo rayos pudo pasar tal cosa. La historia avanza en la casa de los Astrid, donde alguien recrimina haber dejado que un caballo mestizo inferior se acercara a un precioso unicornio. Le preguntan a Joseph si acaso perdió la razón, y el cuidador tan solo puede disculparse en el suelo. Joseph comenta que realmente no lo sabía, él solamente montaba la carroza y nunca permitió que pasearan juntos. El señor le exige que no mienta, cree que el cuidador quería usar a ese mestizo para cambiar su vida uniéndolo a un unicornio. Pero Joseph niega esto último, nunca se atrevería a hacer tal cosa. El señor no quiere seguir discutiendo y ordena encerrarlos a los dos en este instante. Les dictará un castigo severo prontamente. En otro lado, discuten que el conde no tiene compasión, puesto que en realidad Joseph no hizo nada. Las sirvientas de la casa Astrid no comprenden cómo se podría impedir que 2 animales se enamoren. Es algo imposible. Una de las chicas pregunta por qué querían enviar a Lulu al palacio real, y otra sirvienta responde que debió ser por la selección anual del príncipe heredero. También escuchó que la señorita Marianne iba a estar participando. Las sirvientas concluyen que entonces Lulu era tan solo un soborno. Una de las sirvientas opina que Lulu podría haber vivido una vida de lujos reales si todo hubiera salido bien. No sabe cómo terminó revolcándose con un caballo de carruaje. Otras creen que podría haberlo heredado de la dueña. Las chicas no saben a qué se refiere, y esta recuerda a la señorita Marianne en su juventud. Al lugar llega quien parece ser la jefa de las sirvientas y les pregunta si acaso no saben mantener las bocas cerradas. La jefa opina que todas necesitan un castigo.
En otro lugar del castillo, la señorita Marian sigue sin poder asimilar la situación. Una sirviente la llama para informar de que está ocurriendo algo malo. Lulu parecía estar en un estado pésimo debido al embarazo y a la separación con su amado. La señorita corre preocupada sin saber qué pasó de repente. La sirvienta informa de que Lulu no ha comido nada en todo el día debido a las náuseas del embarazo y de repente tosió sangre mientras vomitaba. Las palabras de Selena resuenan en la cabeza de la señorita. Los unicornios embarazados pueden volverse muy ansiosos y violentos si son separados de sus parejas. Marianne puede ver que la condición de su mascota es tan mala que está tosiendo sangre. No puede creer que todo esto sea debido a que está separada de ese mestizo. La sirvienta cree que si todo esto sigue así, la condición de Lulu podría empeorar. Marianne pregunta para saber cuándo llegará el señor Kim Oh-jin y las sirvientas informan de que le enviaron un mensaje esta mañana, pero parece que está tardando en llegar debido a la distancia. La sirvienta recomienda llamar a un doctor que esté más cerca y la señorita se queda pensativa. Dicho esto, Marianne ordena traerlo a él, pero la sirvienta no sabe a quién se refiere y Marianne aclara que se refiere al mestizo. Instantes más tarde, uno de los sirvientes le exige al caballo mestizo que se apresure. Las mujeres no saben qué es ese hedor y recuerdan que esa cosa estaba encerrada en prisión no hace mucho. Aún así, no es excusa y cuestionan cómo se atreven a traerlo en esas condiciones frente a la joven señorita. Al menos debieron lavarlo antes. El hombre se excusa en que era un tema urgente, pero alguien detiene la discusión. La señorita menciona que es suficiente y ordena dejarlo pasar. El caballo de carroza se alegra al ver a su amada y Lulu parece notar la presencia del caballo. Ambos animales acercan sus hocicos en muestra de su amor y comienzan a frotarse entre ellos cálidamente. La señorita Marianne ordena traer agua tibia y una toalla. Lo limpiará ella misma. Las sirvientas no pueden permitir esto, pero Marianne le ordena preparar sopa para que Lulu coma algo. Una vez tiene listas el agua y las toallas, Marianne moja una de las toallas con decisión y comienza a limpiar ella misma la suciedad del caballo mestizo. Al cabo de un rato, no puede creer que este sea el caballo inútil del cual se enamoró su mascota. Retrocediendo en el pasado, recuerda que sus padres le preguntaban si había perdido la razón. Le cuestionaban cómo es que pudo salir con el hijo de un mercader, siendo la hija de un conde. Marian se ve a sí misma reflejada en su mascota y la llama tonta. Menciona que Lulu pudo haber vivido una vida llena de lujos, siendo de la realeza en los jardines más lujosos de esta nación. Entonces, alguien se dirige a la señorita para preguntarle si eso era lo que realmente quería Lulu. Se trata de nuestro protagonista, quien finalmente ha llegado al lugar. Kim menciona que es normal querer que tu familia viva bien y en los mejores lugares, pero afirma que los animales y los humanos son diferentes. Estas palabras dejan pensativa a la dueña de Lulu. El veterinario no pierde el tiempo y abre su maletín con velocidad. Explica que los animales pueden tener preferencias en su mundo, pero no hay diferencias de clases. Colgando un gotero sobre un árbol, aclara que Lulu no se ve a sí misma superior a un caballo normal. Coloca cuidadosamente los instrumentos sobre el unicornio y el mestizo parece estar preocupado por su amada. Kim menciona que la mayor felicidad para Lulu es solo pasar sus días con sus seres amados. Marian sigue manteniendo el silencio y Kim comenta que de momento le dará varias medicinas a Lulu, pero solo será una solución temporal. Recomienda enfocarse en la raíz del problema y le solicita a Marian que permita que estos dos estén juntos, lo cual la señorita decide aceptar. Entendiendo esto, nuestro protagonista decide retirarse y Marian sorprende que sea tan pronto. Si ha viajado desde tan lejos, le pide que al menos se quede por el resto del día. El protagonista responde que le gustaría quedarse para vigilarla, pero hay muchos pacientes esperándolo en la clínica, además de que su asistenta todavía está en la clínica y no se puede considerar muy confiable. La chica entiende la situación de nuestro protagonista, pero Kim le pide que no se preocupe, puesto que puede dejarle los cuidados a ese tipo. Marian no sabe a quién se refiere y nuestro protagonista señala la copa de un árbol. Al verlo, la señorita no comprende qué demonios hace el doctor Adrián allí montado. El veterinario noble finge que no lo han visto
y se forma un silencio incómodo en el lugar. Entonces el tipo comienza a bajar del árbol y nuestros protagonistas siguen sin comprender las acciones del tipo. Al bajar completamente del árbol, Adrián solicita que lo disculpen por su descortesía, a lo cual el protagonista responde que debería sustituir la palabra descortesía por crimen. Adrián no quiere que lo malinterpreten y se excusa en que solo estaba preocupado por Lulú. Esto no parece convencer a los chicos. El veterinario noble promete estar diciendo la verdad e iba a regresar después de ver cómo estaba Lulú, aunque Marian cree que podría haber avisado al personal. Adrián revela haberlo hecho, pero aún así no le dejaron entrar y mencionaron algo sobre una lista negra. El protagonista, por su lado, nota algo asomando del bolso del veterinario. Lo toma para preguntar de qué se trata y si acaso es un estetoscopio. Kim puede ver que es una copia barata y el veterinario noble se pone nervioso. Aclara que es un prototipo, pero el protagonista le ofrece el suyo. Menciona que, como doctor, necesita tener buenas herramientas y Adrián queda impresionado. Dicho esto, el protagonista decide retirarse mencionando que, a diferencia de otros, él está lleno de pacientes. Después de esto, el veterinario noble comienza a pensar que Kim Oh-jin es más amable de lo que pensó, aunque nuestro protagonista confirma sus sospechas y piensa que Adrián es todo un rarito. Después de un rato, los chicos celebran que Lulú al fin comenzó a comer por su cuenta. Parece que ha recuperado algo de fuerzas. Esto es un gran alivio para su dueña, y Marian agradece la ayuda de Adrián. Este último responde que solo hizo su trabajo. Después de todo, amor y cuidado son las mejores medicinas. El veterinario está sorprendido de que la señorita haya cuidado personalmente de ella. Marian contesta que su terquedad le causó este sufrimiento y cree que debió haberlos reunido hace mucho tiempo. Cree que tal vez estaba celosa de Lulú y el veterinario no sabe a qué se refiere. Marian relata que hubo un tiempo en que era tan inocente como Lulú, pero en algún momento empezó a juzgar a las personas basada en su estatus, trasfondo y riqueza. Adrián opina que así son todos los nobles, pero Marian menciona que ella no era así de joven. Narra cómo cuando lo vio por primera vez no le importaron sus ropas ni estatus. El único pensamiento en su mente era que sus ojos eran muy hermosos, y para seguir mirándolos, la joven podría haber renunciado a todo. Aunque la señorita cuenta cómo al final renunció a él, por la felicidad de ambos, la chica no sabe si después de eso ambos encontraron la felicidad. Rompiendo el silencio, el veterinario noble compartió un pensamiento. Dicen que el primer amor siempre termina con el corazón roto. El dolor de un corazón roto puede cegarnos lo suficiente como para no darnos cuenta del amor y la felicidad que tenemos a nuestro alrededor, mencionó el veterinario. Estas palabras parecen impactar en la señorita. Adrián continúa diciendo que el alma gemela de Marian ya podría estar cerca suya. Esto hace que una idea cruce la mente de la señorita y, sonrojándose, no puede entender cómo es que no se dio cuenta antes. Marian lo ha decidido y no se unirá a la selección de princesas. Al escuchar esto, el veterinario se sonroja, mete su mano en el bolsillo y cree que esta es su oportunidad, agradeciendo llevarlo siempre con él. El tipo se arrodilla y grita que desde hace mucho tiempo quiso decirle algo a la señorita. Pero antes de poder terminar su frase, Marian grita que conquistará sin miedo al señor Kim Oh-jin. Esto era algo que no esperaba el rubio. Escondiendo su anillo, pregunta si acaso se está refiriendo al veterinario Kim Oh-jin. La chica menciona que si han llegado a esto, cree que será más feliz siendo ella quien tiene el poder en lugar de casarse con alguien poderoso. El rubio no comprende a qué se refiere la chica y tan solo pide que la observen. Marian está decidida a poner sus manos sobre el considerado espíritu de la curación Kim Oh-jin. Tomará el poder por sí misma. Con esta idea en mente, toma las manos del doctor Adrián para agradecerle. Dicho esto, menciona que sería genial que ellos dos pudieran seguir siendo buenos amigos en el futuro, y Adrián acepta maldiciendo a Kim Oh-jin. No podrá perdonarlo después de esto. El protagonista, por su lado, siente que están hablando de él. Aún así, le solicita a su asistenta que siga leyendo y Pío lee en una carta cómo escogieron al caballo mestizo Quillo como la pareja de Lulu. La asistenta informa de que en la carta quieren que Kim Oh-jin sea el doctor personal de Lulu, pero el
el protagonista prefiere rechazarlo. Pío no entiende por qué lo rechaza, cuando están ofreciendo 10 veces más del precio, pero Kim responde que le encantaría hacerlo, pero no puede en su situación actual. Mientras trata a una serpiente gigante, pregunta que si acaso creen que puede marcharse de la clínica. Una ventana nos informa de que esta serpiente se llama Shamir y es de la especie Hydra gemini. Tiene una edad de 75 años y su característica es ser glotona. El protagonista no entiende cómo aún estando una hora haciendo esto aún quede sarro. Siente como si estuviera trabajando en una mina o algo así. Le ordena a Selena rociar un poco de agua en el diente número 31 y su asistenta acepta. También le pide tener lista la medicina antiinflamatoria. De fondo, los dueños están impresionados por la escena que están viendo. Mientras limpia los dientes de la serpiente, Kim nota algo atorado entre las encías. Al revisar, celebra finalmente haber encontrado el anillo que estaba buscando entre los dientes. Los dueños de la serpiente elogian al protagonista, confirmando que realmente debe ser el sanador enviado por los cielos, pero el veterinario responde que todo fue gracias a su equipo. Los dueños explican que Shamir es una preciosa bestia que el último rey otorgó a su familia, pero de todas las cosas que había, Shamir decidió comerse su reliquia familiar. Los señores agradecen a nuestro protagonista por haberla encontrado, aunque Kim responde que aún le queda sarro por remover y todavía se necesitan extraer algunos dientes. Calcula que al menos le quedan 1 o 2 horas más, pero Selena añade que serán 5 horas, puesto que aún les falta la otra cabeza. Al recordarlo, nuestro protagonista se horroriza, pero al asimilar todo el trabajo que le queda, pasa del horror a la tristeza. Los dueños de la serpiente quieren animar al espíritu de la sanación y ordenan traerle un regalo. Aparentemente, han dibujado al protagonista mientras trataba a la serpiente, pero lo han representado de una manera demasiado heroica. Los dueños presentan al artista oficial de retratos de su casa y preguntan por la opinión del protagonista. Aunque la representación no parece agradar mucho al veterinario, el emocionado artista promete terminarlo pronto para mostrárselo por completo al doctor, pero Kim insiste en que no es necesario. Aún así, el artista desea terminar el dibujo ya que hace años que no veía algo tan inspirador. Kim solicita que al menos le pongan algo de ropa, y esta charla hace que una de las cabezas de la serpiente comience a despertar. Selena nota el peligro de inmediato. Nota que el sedante no fue suficiente y la hidra se abalanza violentamente sobre ella. La elfa comienza a conjurar otro hechizo para dormir a la bestia, pero alguien entra por la ventana gritando ¡cuidado! Se trata del veterinario Adrián, quien saltó sobre Selena para protegerla de la serpiente. Desafortunadamente para él, recibió el hechizo de la elfa. Selena identifica al veterinario de la otra vez y no sabe de dónde demonios salió. Por su lado, el hechizo de la asistenta parece hacer efecto en Adrián. La serpiente no desaprovecha la situación y engulle al humano de un bocado para pasar a tragárselo de una sola pieza. Los presentes quedan aterrorizados al ver cómo Shamir se tragó a ese hombre, y Selena se siente algo culpable. Retrocediendo unos instantes en el pasado, nuestro protagonista decidió colocar un cartel informando de que hoy cerrarán el registro de pacientes. Una chica no entiende la razón puesto que aún es por la mañana. Dicen que hay docenas de personas esperando desde el amanecer. Algunas no saben qué hacer, puesto que han venido desde muy lejos al oír que son muy hábiles en esta clínica. Las chicas creen que lo mejor será ir a la clínica del pueblo de al lado. Al ver esta escena, Adrián no puede perdonar que Kim Oh-jin haga llorar a las mujeres de esta manera, aun cuando se hace llamar el espíritu de la curación. Al preguntar a su sirviente, este describió al espíritu de la sanación como una figura legendaria. Explica que quien lo obtenga podrá gobernar el mundo, pero Adrián pensó que todo eran tonterías. Le cuesta creer que la señorita Marianne aún crea en estas historias infantiles. Incluso si tal cosa existiera realmente, Adrián cree que él mismo está más cerca a la descripción de ese espíritu que el veterinario Kim Oh-jin. Su asistente menciona que teniendo en cuenta los tratamientos milagrosos que ha realizado, entiende por qué se están extendiendo los rumores. Cuenta cómo Kim hizo volar de nuevo a un pez volador, además de que convirtió al apóstol de un demonio en un gato dócil. Opina que incluso su señor Adrián aprecia los instrumentos médicos que le dio el protagonista. El noble responde que eso es diferente. Menciona que tan solo se le olvidó devolverlas y la mete en su bolso para ir a devolverlo de inmediato. Pero antes, le pregunta si hizo copias del instrumento.
lo cual el mayordomo confirma. Tras llegar a la clínica del protagonista, Adrián no sabe por qué está subido a un árbol de nuevo, a pesar de que vino a devolverle su objeto. Se excusa en que solo está recopilando información sobre su competencia y mira a través de unos prismáticos. En el interior de la clínica se puede ver que el protagonista está tratando a una Hydra Gemini. Es la primera vez que Adrián ve a una en persona y se emociona al ver que realmente tiene dos cabezas. Está impresionado y siente curiosidad por saber qué clase de tratamiento está realizando el protagonista en esta ocasión. Nota que podría ser un trabajo dental. Observa que está raspando el sarro de las encías y luego enjuagando con agua. Tras eliminar el sarro, aplica un antiinflamatorio en las zonas afectadas para evitar que la inflamación se extienda. Por muy frustrante que sea, el veterinario noble debe admitir que las habilidades de Kim Oh-jin son realmente increíbles, mucho mejores que las suyas propias, a pesar de que él se orgullecía de ser uno de los mejores estudiantes de la escuela real. Mientras mira, algo consigue captar la atención del noble. La cola de la serpiente está empezando a moverse y confirma que una de las cabezas está saliendo de su estado de sueño. Al ver que la serpiente estaba marcando a una damisela como objetivo, su cuerpo saltó para tratar de salvarla de inmediato. De regreso al presente, los chicos siguen sin poder creer que Shamir se haya tragado a una persona. Kim maldice su situación y desea que todo esto fuera un sueño. La serpiente despertó en el momento más inoportuno y se tragó a Adrián, que venía volando por el aire. Selena intuye que como se tragó a ese hombre de una sola pieza, debe seguir a salvo, por tanto dormirá de nuevo a la serpiente con magia. El protagonista le pide que espere un momento. Cree que es peligroso dormir a la serpiente en el estado actual y nota que la lengua de la serpiente tomó un color morado. Cree que ahora mismo debe tener dificultades para respirar. Se tragó algo demasiado grande para el tamaño de su cuerpo y tiene las vías respiratorias bloqueadas. Los dueños le preguntan al doctor para saber si hay algo que puedan hacer. Selena decide usar su magia de inmediato, pero el protagonista le pide que no lo haga. Explica que es demasiado peligroso dejarlo inconsciente mientras tiene dificultades para respirar. Llama a su asistenta Pío para realizar el método que le enseñó antes y la chica acepta. Lo harán ahora mismo. Ambos chicos se toman las manos para abrazar el perímetro de la serpiente gigante. El protagonista ordena sujetarla con fuerzas. No deben soltarlo pase lo que pase. Y Pío decide hacer caso. Selena también se prepara para hacer su parte y lanza un fuerte puñetazo en todo el estómago de la serpiente para realizar la maniobra de Heimlich. El golpe hace que la serpiente expulse todo el aire de sus pulmones y esto también la hace escupir el obstáculo que había en sus vías respiratorias. Gracias a esta maniobra consiguieron hacer que Adrián saliera de la criatura. El veterinario cae al suelo completamente lleno de la saliva de la hidra y los dueños celebran la hazaña de Kim Oh-jin. Han salvado a esa persona. Los señores nunca vieron este tipo de habilidades médicas y alaban al médico enviado por los dioses. Por su parte, el protagonista le pide a Selena que compruebe si esa persona está viva. La asistenta comienza a golpear al noble en el rostro para despertarlo, pero Kim cree que esto es excesivo. Al cabo de unos cuantos golpes, el veterinario hace un leve sonido de queja. Con esto, Selena confirma que el tipo sigue vivo, aunque el protagonista piensa que los golpes hayan hecho que se desmayara de nuevo. Selena informa de que al tipo le costará abrir los ojos durante un rato, puesto que recibió la magia destinada a una Hydra Gemini, en un cuerpo humano. Escuchar esto hace que nuestros protagonistas se preocupen por el pobre veterinario noble. Selena nota que el estado de Shamir también parece ser estable, aunque está llorando por el golpe que recibió. El impacto que recibió causó que le saliera un moretón en el estómago. La elfa cree que debería curarse rápidamente si le aplican un poco de medicina, y los dueños no pueden quejarse. Están demasiado impactados por la fuerza con la que golpeó la joven. Esa misma tarde, el protagonista le pide a los señores que tengan más cuidado con los artículos del hogar. Menciona que los accidentes causados por mascotas que se tragan cosas siempre son culpa del dueño, y los señores entienden. Kim advierte para que tengan especial cuidado de que no se traga a personas, y los dueños prometen tenerlo en cuenta. Unos días más tarde, el artista de los señores terminó su obra y añadió al protagonista salvando a Adrián de las fauces de la serpiente. El tipo titula su obra La gran operación de rescate, pero Kim le ordena que se deshaga de eso ahora mismo. Selena escuchó que también le están haciendo una estatua al protagonista, pero Kim grita que no necesita ninguna, pero se está volviendo demasiado popular. El prota piensa que aquí todos han perdido la cabeza.
Vale, mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.